Continuando con el tema que hemos iniciado esta semana sobre los tribunales, las cortes celestiales, creo que es importante aclarar un concepto a la luz de la escritura que hemos mencionado, que es el tema de la iniquidad. Pero hablar de la iniquidad, para hablar de ella, es necesario también hablar de qué es el pecado, qué es la iniquidad y qué es la transgresión a la luz de la escritura. Vamos a leer un texto que está en el libro del profeta Yesaya, capítulo 59, a partir del verso 1, donde dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan luz a iniquidad. Y eso no es lo más fuerte. Mire lo que dice el verso 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, y cualquiera porque por ellas fuere no conocerá paz. Cuando nosotros leemos un texto como eso, decimos: wow, qué terrible, qué fuerte lo que pasó con Israel, qué maldad tan grande. Y entra una declaración, un pensamiento automáticamente en nuestra cabeza de autojustificarnos y decir: bueno, nosotros no somos tan malos, yo no soy tan malo, yo no he hecho un montón de cosas que aquí está mencionando. Pero quiero recalcar lo que dice el verso 3. Dice: vuestros dedos, vuestras manos están contaminadas de sangre, primeramente. Y dice: vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira. Quiero decirles a todos que la mentira no solamente es lo que yo considero decir mentiras. La mentira es cuando yo hablo cualquier cosa que no sea lo que ha salido de la boca del Eterno. En este mundo, en este universo, existe la verdad, que es lo que sale de la boca del Eterno, y la mentira, que es la distorsión de cualquier cosa que pronuncien mis labios que no estén alineados con la frecuencia de la palabra del Eterno. Todo aquello que no esté alineado al ruach, al aliento que salió de su boca, eso es mentira delante del Eterno. Entonces, por ejemplo, una persona que habla un montón de cosas que no tienen nada que ver o que van en contra de la Torah, es una persona que vive hablando mentiras, enseñando mentiras, predicando mentiras, reproduciendo mentiras, viviendo mentiras. Y eso es considerado por el Eterno vanidad. Y eso provoca que se conciban maldades. ¿Qué es la maldad? Evidentemente, todo aquello que no es conforme a la voluntad del Eterno. Y esto, como resultado, da luz a la iniquidad. Entonces dice que los labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Entonces, evidentemente, como nos enseña Mashiach, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y también la Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, muchas veces hemos estado siendo reproductores de la mentira, de la maldad,
aunque no nos consideremos mentirosos, aunque no nos consideremos malos, porque nuestros estándares justificativos humanistas se vuelven en contra de lo que la Torah está hablando. Pero ¿qué es lo que sucede? Que eso provoca que nuestra vida sea incapaz de clamar por la justicia, de acceder a los tribunales celestiales, de que se juzgue con verdad, de que porque la gente está confiando en sus vanidades, hablando vanidades, concibiendo maldades y pariendo iniquidad. Y el verso 5 es muy fuerte porque dice que incuban huevos de áspides, es decir, cuando no se corta iniquidad, lo que se está reproduciendo es la simiente de la serpiente. Y esto ocurre desde el Gan Edén. Cuando se transgrede el mandamiento, la instrucción, el propósito del Eterno, empieza la operación de la serpiente a reproducirse en nuestra vida. Y por eso todos tenemos que luchar contra esto. Y tenemos que ser verdaderamente libres para que toda nuestra genética, nuestros cuerpos, sean totalmente liberados de esta contaminación en nuestra vida y así poder caminar un camino de rectitud, de justicia y que podamos algún día decir como Mashiach que el príncipe de este mundo no tiene nada de mí. No tiene nada de mí porque no hay nada en mí que él pueda reclamar, porque yo no le pertenezco en absoluto. Entonces, bueno, reconocemos que a la luz de la Torah, la palabra pecado es errar al objetivo. La iniquidad es distorsionar el bien y la transgresión, violar la confianza. Hoy vivimos en un ámbito influenciado por lo que es la cultura pop, que a veces se obsesiona con el comportamiento erróneo, de quién está haciendo las cosas mal, quién está diciendo malas palabras, quién es el más culpable. Las películas, los libros más populares suelen basarse en el argumento de chicos buenos versus chicos malos. Lo sepamos o no, esto es una obsesión con el pecado. Lo mismo ocurre en el ámbito de los sistemas religiosos, llámense congregaciones, iglesias, lo que sea. Encontramos líderes, tanto pastores, roín, sacerdotes, predicando sobre el pecado, los que lo hacen realmente. Y los líderes de grupos también animan a que la gente confiese sus errores, sus pecados, etc. Y entonces, esto ha estado siendo algo que es normal, que se hablen de estas cosas. Pero la pregunta es, ¿qué es el pecado? ¿Qué dice realmente la Escritura al respecto? Tal vez nosotros hemos desarrollado una lista mental de lo que consideramos constituye un pecado, dependiendo de nuestro trasfondo, y esta lista puede incluir cosas de carácter moral como mentir, engañar, maldecir, que la lujuria, que el emborracharse, etc. Tal vez ese pecado ha sido como una arma en tu contra, con amenazas de tortura feroz y de condena que te hace sentir mal. Y muchos hemos usado el pecado para compararnos con los demás y decimos, no, yo soy mejor que esa persona. No, esa persona sí es mala, yo no hago esas cosas. Estoy haciendo las cosas bien, realmente estoy siendo una buena persona. Soy digno del amor, del perdón, de la aceptación del Eterno. Preguntas que nos hacemos por causa de lo que nosotros consideramos pecado. Pero contrario a las suposiciones populares, cuando en la Escritura se nos habla del pecado, se está hablando de algo profundo y complejo, en la lista, más allá de la lista de solamente llamar algo bueno o malo, de un buen comportamiento o un mal comportamiento, o de quién es buena gente y quién no lo es. Se está hablando de una corrupción del mundo que Elohim que creó y trajo a una perfección en su diseño, que se manifiesta a través de relaciones y de las elecciones humanas que hacemos y que traen consecuencias.
Toda la historia comienza evidentemente desde el Gan Edén, desde el jardín del Edén, donde Elohim está creando todo y repetidamente lo llama Tov en hebreo, bueno. Y si nosotros buscamos en Bereshit o Génesis 1, encontramos estas 7 referencias de que Él llama a lo que Él creó bueno. Entonces podemos entender que cuando el Eterno llama a algo bueno o a alguien bueno, es porque es perfecto, no porque es una buena persona, tiene buenas intenciones de acuerdo a nuestro estándar humano, sino porque es una persona perfecta de acuerdo al estándar celestial. Pero luego vemos dentro de este diseño que entra la mentira, entra la serpiente con una narrativa que empieza a corromper esa bondad y ese diseño perfecto. Y a medida que esta historia que ya conocemos se desarrolla, empezamos a encontrar en la escritura cómo se empieza a usar el lenguaje como la palabra pecado, la palabra iniquidad, la palabra transgresión, para explicar esta corrupción y el daño que causa. Así que yo quiero que observemos más de cerca lo que estas palabras pueden significar para que podamos entender la perspectiva del pensamiento de la Torá. Primero que todo, para definir el pecado, literalmente tenemos que decir que significa errarle al objetivo. La palabra hebrea para pecado es la palabra hatá, que es más comúnmente traducida así como pecado. Pero literalmente la palabra hatá significa errar o perder el objetivo. Y esta palabra no siempre tiene que ver con un acto de inmoralidad. Por ejemplo, la palabra hatá es como cuando tomamos un arco y una flecha, lo tensamos y apuntamos hacia el blanco, pero lanzamos la flecha y no pega el blanco. Eso literalmente es hatá, perder el objetivo. Entonces, cuando nosotros entendemos ese concepto, nos damos cuenta que todo lo que se considera pecado tiene que ver con una pérdida de objetivo en nuestra vida. Podemos decirlo como una pérdida de diseño. ¿Para qué fuimos diseñados? ¿Para qué fuimos escogidos? Esta palabra se usa, por ejemplo, en Jueces capítulo 20, 16, cuando dice que de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban, es decir, no cometían hatá. Entonces podemos ver que a la luz de la escritura, hatá literalmente es errar en el objetivo, no dar al blanco. Eso es lo que tiene como concepto la palabra hatá, que se tradujo como pecado. Entonces, tanto las bendiciones como las maldiciones inician con la tendencia que nosotros tenemos de errar en dar al blanco. Aprendemos que es importante que nosotros mantengamos nuestra mirada en el objetivo que el Eterno ha puesto para nuestra vida. Y hay también otra referencia que quiero darles en Proverbios capítulo 19, verso 2, que dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, hatá, peca, no da al blanco. Es decir, si nuestra neshama no tiene entendimiento, entonces no va a actuar bien, no va a ser buena. Y por lo tanto, nuestros pies, nuestras acciones, nuestros testimonios, los pies tienen que ver a la luz de la Biblia con nuestro testimonio, nuestro andar en la vida. Entonces, eso quiere decir que vamos a errar, vamos a pecar, no vamos a dar en el blanco. Entonces, las personas que actúan apresuradamente mientras viajan por esta vida son propensos a cometer hatá, a perderse en el destino previsto. Así que si el pecado significa errar un objetivo, ¿cuál es el objetivo?
Cuando Elohim crea la humanidad a su imagen divina, Él establece el objetivo. Y Bereshit 1:26 captura una declaración importante del Eterno. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Recordándonos que este es el único Elohim que existe y que su deseo es que nosotros seamos como Él. Entonces, ser creado a la imagen de Elohim sugiere que la naturaleza más esencial de la humanidad sea ese amor, esa pasión, ese deseo de ser como Él, de andar como Él, vivir para Él y manifestar su naturaleza de hijos a través de nuestra vida. Elegir no amar este diseño da lugar a la corrupción de la bondad de la creación. Así que se introduce el Hatá, el pecado. En Génesis 3, los primeros seres humanos pierden el objetivo de amar a Elohim cuando ignoran su instrucción y buscan redefinir el bien y el mal en sus propios términos. Y esta elección fractura la relación con Elohim y esto les lleva a la muerte. En Bereshit 4 vemos el primer uso de la palabra Hatá en la Biblia, cuando Caín se enfrenta a la decisión de ser verdaderamente una persona que actúe bajo su humanidad, bajo sus deseos, y en lugar de entender su diseño o lo que debería haber sido llamado a ser, lamentablemente él manifiesta la corrupción y, como todos sabemos, asesina a su hermano Abel. Elohim advierte a Caín y le dice: si no haces bien, Hatá, el Hatá yace a la puerta, el pecado yace a la puerta. Te codicia, dice el Eterno, pero tú debes de dominarlo. Así lo dice Bereshit 4:7. Es decir, que cuando yo no procedo con diseño, cuando yo no actúo bajo lo que tengo que hacer, entonces el Hatá está tocando a la puerta para que yo no dé en el objetivo de la vida. Pero el Eterno dice que yo lo puedo dominar, que yo puedo cambiar la dirección donde voy a lanzar esa flecha. Entonces aquí vemos cómo se describe que Caín estaba teniendo un depredador al acecho, que buscaba destruir totalmente su Neshama y lo que quedaba de él que podía ser rescatable. Pero Caín resiste el hacer el bien y el pecado llega a dominarlo y lo somete como una bestia que lo estaba acechando. Cuando examinamos esta palabra Hatá en la Torá, simultáneamente la idea del pecado se vuelve más clara, y el pecado es como ese monstruo que nos acecha, que está fuera de nosotros primeramente, esperando lanzarse sobre nuestra vida, corrompernos, tentándonos a ser poco amorosos al Eterno, abandonar su diseño y errar con nuestros pasos y nuestras decisiones. Para definir la iniquidad, literalmente tenemos que decir que la iniquidad es distorsionar lo bueno. Eso es la iniquidad. Y que es importante que nosotros conozcamos este concepto porque es clave para lo que hemos venido hablando. La palabra hebrea avon, que también tiene conexión con la palabra hatá, pecado, tiene un matiz un poco diferente porque se traduce a la luz de la escritura, la palabra avon, como iniquidad. Y esto entonces añade otra dimensión a nuestro entendimiento. En la escritura, esta palabra avon se usa para describir un camino que está torcido o un camino que es tortuoso. Por ejemplo, lo encontramos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 9, donde dice: cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos.
Ahí estamos utilizando para torcido la palabra abón. También tiene que ver con una espalda mal formada, que está encorvada, que está fuera de forma. Así lo describe el Salmo 38:6, por ejemplo, donde dice en este salmo: estoy encorvado, abón, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. También el libro de Isaías usa la palabra abón para hablar de lo confundido y aterrado que se encuentra. Dice de esta manera en Isaías 21:3: por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto, me agobié oyendo y al ver me he espantado. Abón se trata de distorsionar lo que de lo contrario era hermoso y bueno, y en la escritura se usa para referirse a los comportamientos como un asesinato o un adulterio. Otros ejemplos de este comportamiento retorcido incluyen el engaño, una fe que se rompe, la violencia y otros tipos de daños que se cometen. También se refiere a los resultados y las consecuencias torcidas de esas acciones, el sufrimiento de las personas, relaciones destruidas, los ciclos de represalias que vienen de este comportamiento. Entonces, cuando somos abusados y se aprovechan de nosotros, estamos experimentando abón, iniquidad, pecado. La elección de pecar a menudo comienza con un impulso de preocuparse por mí, por el yo, e ignorar nuestro propósito humano, ignorar a los demás que debemos de servir y amar. Y esto hace que nos volvamos egoístas, amándonos a nosotros mismos más que al Eterno, poniéndonos en un lugar donde nos endiosamos a nosotros mismos. Y cuando ignoramos o disminuimos a los demás, entonces permitimos que el acechador mortal gobierne sobre nuestra vida. Nos volvemos encorvados, torcidos, causamos daño a los demás y a nosotros mismos. Entonces, a través de la escritura vemos personas que pierden el objetivo, distorsionan el bien y no saben lo que están haciendo, o peor aún, creen que están haciendo el bien. A veces creemos firmemente que estamos haciendo las cosas bien, pero no lo estamos. Otras veces estamos honestamente creyendo que avanzamos correctamente la vida, pero no es así. Estamos perdiendo el objetivo. Y probablemente tenemos las mejores intenciones, pero estamos haciendo las cosas mal, conforme al Eterno. Afortunadamente Elohim puede responder a nosotros con misericordia, con guía, con perdón, y puede sanar las cosas que están dañando nuestra vida y toda consecuencia del pecado. Hay una escena acerca de Mashiach donde él hace una declaración y perdona a los soldados romanos mientras lo estaban asesinando. Y él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 lo menciona. Él no está a favor de lo que están haciendo. No lo está usando tampoco en su contra. Pero también debemos de entender que la Escritura nos habla de un Elohim que se opone y obra para eliminar el pecado, y que también lo entiende más que nosotros. Él constantemente busca que nosotros corrijamos nuestro caminar, nuestros pasos torcidos. Y cuando vemos la postura de Elohim, de su amor eterno, que busca darnos la capacidad de ser perdonados mientras Él trata con nuestra vida, es una clave importante para que nosotros entendamos que siempre Él está buscando que volvamos a nuestro diseño original. Y quiero también hablar acerca de la transgresión, que sería violar la confianza.
Los autores de la escritura usan mucho esta palabra, y la palabra hebrea que se usa para transgresión es la palabra pesha. Y esta palabra se refiere a maneras en que la gente viola la confianza de los demás, como la traición en una relación. Como sucede, por ejemplo, en Éxodo 22, capítulo del 7 al 9, donde menciona lo siguiente. Vamos a buscarlo para hacer lectura de ello. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si se ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, y la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Bueno, aquí estamos hablando de relaciones de gente de pueblo, gente que son parte del pueblo, son prójimos. Pero ¿qué es lo que sucede? Un vecino, un amigo, un prójimo roba, y esto obviamente genera una ruptura en la confianza, una transgresión. Entonces, en la misma tradición relacional puede ocurrir entre el Eterno y nosotros. Los profetas constantemente acusan a los israelitas de cometer peshá, en este caso refiriéndose al pueblo adorando a otros dioses, violando su relación con Yahweh, como ocurre por ejemplo en Oseas capítulo 11, donde habla acerca de cómo el pueblo ha fornicado, yéndose detrás de otros dioses. Y todo esto se asocia con la palabra peshá, con esa elección de maltratar o ignorar también la relación y violentarla. Y cuando eso sucede, se corrompe el alma. La relación que debería ser de amor, de confianza, llena de vida, realmente cae en una situación caótica. Así que peshá o transgresión describe la ruptura de la confianza en las relaciones, una falta de fidelidad, de integridad, que lleva a experiencias dolorosas y que dañan a todos los involucrados. Entonces nosotros tenemos que realmente trabajar en estos conceptos y tenerlos claros, pero empezar a buscar específicamente, eso es lo que cada uno debería estar haciendo en estos días. ¿Qué áreas de iniquidad hay en mi vida? Así como esta palabra entendimos que tiene que ver con un camino torcido, lamentablemente es algo que se repite constantemente y que se transfiere de generación en generación, y que si no se trata adecuadamente, esta conducta que se ha vuelto repetitiva, que es un patrón del pecado, que ha tomado asidero en nuestra vida, en nuestra forma de ser, y está pasando de una generación a otra, y que a veces nos hemos acostumbrado tanto a estas cosas, a esos patrones recurrentes, que pareciera que nosotros creemos que la vida es así y que nada tiene que cambiar, y que son situaciones comunes que todo el mundo vive. No, esto no es lo normal. Nosotros no fuimos llamados a ser un pueblo que viva bajo maldiciones, bajo pecados que nos impulsen a hacer lo que no queremos hacer, o tener resultados que no son agradables. Esta semilla destructora de la iniquidad que se va pasando de generación en generación, que echa raíces, se arraiga como un pecado en nuestros corazones, tiene que ser removido. El libro de Jeremías, capítulo 17, del 1 al 3, dice: el pecado de Israel está escrito con cincel de hierro, y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón,
y en los cuernos de sus altares. Mi pueblo peca como por encargo, y sus jóvenes no se olvidan de pecar. Entonces, a través de la palabra, eternamente, constantemente, encontramos a Yahweh, que nos exhorta a ser diligentes en nuestro caminar, a crecer, a buscarle, a mantenernos en su presencia, a deleitarnos en Él, a buscar primeramente el reino de Elohim. ¿Cómo se hacen las cosas de acuerdo al reino? ¿Cómo dice la Torá que yo tengo que proceder? Entonces, esto es algo que, como personas que somos creyentes, tenemos que tener claro todos los días. ¿Cómo voy a proceder conforme a la Torá? ¿Cómo voy a actuar conforme al Eterno? Porque ser un creyente es más que decir que celebro un Shabbat, o que estoy en una congregación, o que oro todos los días, o que celebro las fiestas. Es vivir todos los días buscando hacer las cosas conforme a la Torá. Él ha iniciado una obra en nosotros, amados, y esa obra Él la tiene que perfeccionar. Pero por falta del conocimiento perecemos, porque se rechaza el conocimiento, como se rechaza la ley. Él dice: yo me olvidaré de tus hijos. El hecho de que nosotros rechacemos este conocimiento nos pone en rebeldía, nos pone en maldición, y nosotros tenemos que tratar verdaderamente con esta recurrencia que hemos estado transmitiendo a nuestras generaciones. Entonces, la iniquidad es un pecado que se fue anidando, que fue provocando un estilo de vida, que no se confesó, y esta maldición empieza a tomar control de nuestra alma. Puede llegar hasta producir enfermedades, manifiesta cautividades, ruina, pobreza, un estilo de vida endeudado, hijos que tienen relaciones deshonrosas sexualmente, hijos que nacen fuera de los matrimonios, y empezamos a ver un caos familiar por causa de la iniquidad. Proverbios 26:2 dice que la maldición no viene sin causa. Y todo lo que ha sucedido en nuestra vida es por algo espiritual. A veces no sabemos de dónde viene porque no hemos buscado realmente la dirección del Ruach para entender qué es lo que está ocurriendo. No hemos tratado con esos pecados, con esa iniquidad. Y es ahí donde tenemos que ser claros y decirle al Eterno: mi vida tiene que cambiar radicalmente. La vida de mi familia no puede seguir siendo la misma. Y tenemos que buscar que el destino espiritual generacional de nuestra familia sea llevado por otro camino. Así que, mis amados, les insto, les estimulo, les exhorto a que hagan su trabajo de orar, de ayunar, de decirle: Padre, ¿qué es lo que tiene que cambiar radicalmente en mi vida para yo hacer el trabajo necesario y que esto no siga siendo una recurrencia en mis generaciones? Adelante en la emuná, y que sean esforzados en este proceso.